Hola, esto es Pan para el Camino, hoy con un poco de oscuridad, un poco de lluvia en el ambiente, y voy a tapar aquí mi Biblia porque está mojando, pero tiene que ver con una historia que te voy a contar. En 1997, una ciudad de Polonia enfrentó una de las inundaciones más devastadoras de su historia. Los expertos ya habían advertido que se aproximaba una gran crecida del río Oder. Los datos eran claros, la lluvia que venía era mucha, las cifras eran alarmantes, la comunidad científica presionaba a los líderes para que tomaran acción, medidas drásticas. Sin embargo, las advertencias fueron minimizadas, algunos pensaban que se trataba de una exageración, otros no querían causar pánico y algunos simplemente confiaron en que nada iba a pasar. Y el resultado fue destrucción, fue dolor y un desastre que pudo haberse evitado si se hubiera actuado con sabiduría. En Netflix hay una serie que se llama High Waters, que dramatiza la tragedia, lo que pasó, y nos deja una lección bien profunda. Ignorar las advertencias puede costar caro. En uno de los episodios de High Water, un científico que con mucha frustración dice: los datos no sienten, pero las personas sí. Y cuando no escuchamos a los datos, hacemos sufrir a las personas. Y la frase tiene un potencial tremendo porque actúa el conflicto entre el conocimiento y la negligencia, entre advertencia y terquedad. Sin embargo, también es cierto que nosotros vivimos en una era saturada de información. No toda advertencia proviene de una fuente confiable. Hay voces alarmistas, opiniones interesadas y consejos que, aunque puede que sean bien intencionados, no siempre son sabios. Por eso necesitamos discernimiento. No basta con reaccionar a lo primero que escuchamos o vemos. Necesitamos aprender a distinguir entre lo que proviene de Dios y lo que es simplemente como ese trueno allá arriba, ruido. El creyente sabio no se deja llevar por la emoción, ni por la presión del momento, ni por los truenos, sino que filtra todo a la luz de la palabra, la oración y el consejo de personas piadosas. La frase de aquel científico puede reformularse desde una perspectiva bíblica. La palabra de Dios proviene de un Dios que sí siente, que ama, que advierte por compasión. E ignorarla no es solamente un error intelectual, es un descuido espiritual que tiene consecuencias muy reales. Dios no nos advierte para limitarnos, nos advierte porque nos cuida. Sus advertencias no son frías, no son impersonales, son expresiones de su amor, porque Él ve más allá de nosotros. Así que la palabra de Dios está llena de advertencias que no son para limitarnos, son para protegernos. El libro de Proverbios en especial tiene un mensaje contundente para quienes desean vivir con esa sabiduría. En el capítulo 22, el verso 3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Establece una división bien clara entre dos tipos de personas: los avisados y los simples. Ambos ven el mal venir, pero solamente uno actúa con sabiduría. El avisado ve el mal y se esconde. Y aquí ver el mal no significa tener visión sobrenatural, significa estar atento, saber identificar señales, prestar atención a los avisos, significa reconocer patrones, escuchar consejos y anticipar consecuencias. Significa discernir. El que es avisado no solo ve, sino que responde. Se esconde no porque es cobarde, sino por sabiduría. Actúa antes que sea demasiado tarde. Esta persona puede parecer exagerado, demasiado cautelosa. Los otros lo pueden criticar, pero el tiempo le va a dar la razón. Este es el que dice: esto no me conviene, este camino no lleva a nada bueno, mejor cambio de rumbo. El avisado consulta a Dios, pide consejo y está dispuesto a detenerse, a veces a costa de su propio orgullo y de su propia comodidad. Los simples pasan y reciben el daño. El simple también ve. No se trata de ignorancia, sino que no sabe reaccionar de manera sabia. El simple ve el mismo peligro que el avisado, pero no hace nada. Tal vez porque confía demasiado en sí mismo, o porque quiere, no sé, incomodarse, o porque prefiere vivir el momento. Ese es el que dice: no va a pasar nada, todo va a estar bien, no hay por qué lamentarse. Pero cuando el mal llega, ¡pum! Patá, lo recibe de lleno. Y el daño que pudo haberse evitado se convierte en realidad. La Biblia abunda en ejemplos de advertencias ignoradas. Lot fue advertido sobre la destrucción de Sodoma, y aunque demoró, finalmente salió y se salvó. Su esposa no, miró atrás. Jerusalén fue advertida por los profetas una y otra vez, pero rechazó la voz de Dios y terminó destruida. El patrón es claro: cuando se ignoran las señales de Dios, el daño es inevitable. Pero la sabiduría también es una promesa para quienes la buscan. Proverbios 2:6 dice: porque de Jehová da la sabiduría y desde su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Jehová da la sabiduría. Y en un mundo lleno de decisiones, de caminos y de voces, necesitamos discernimiento. Cada relación, cada negocio, cada cambio importante en nuestra vida debe ser filtrado por la sabiduría que viene de Dios. Y Santiago 1:5 nos dice a nosotros que si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual le da a todos abundantemente y sin reproche. Dice: y le será dada. Hoy en día también hay lluvias y hay inundaciones que pueden venir a la vida del creyente, que amenazan la vida del creyente, crisis familiares, decisiones impulsivas, compromisos que afectan la fe.
tentaciones disfrazadas de oportunidades. A veces Dios nos habla a través de su palabra, otras veces a través de personas sabias y en ocasiones incluso a través de las circunstancias y de la lluvia que amenaza. Pero siempre Dios está hablando. Y el problema no es si Dios habla, el problema es si nosotros estamos prestando atención. Jesús mismo lloró sobre Jerusalén y dijo, si ustedes también conocieran, al menos en este tu día, lo que es para tu paz. Dice, mas ahora está encubierto de tus ojos. La ciudad no percibió la oportunidad ni la advertencia. Había salvación delante de ellos, pero la rechazaron. Así que vivamos como los avisados, no como los simples. Miremos con ojos espirituales, prestemos atención a las advertencias de Dios, pidamos sabiduría, seamos sensibles a la voz de Dios, tomemos decisiones guiadas por el discernimiento, no por la impresión o las emociones, busquemos consejos, oremos antes de actuar, oremos cuando estemos actuando, detengámonos cuando sintamos que Dios nos está poniendo un par y la sabiduría no ignora el peligro y que el Espíritu Santo nos ayuda a ver el mal y a escondernos bajo la sombra de las alas del Altísimo. Usted sabe que en la Biblia conocemos historias de muchas aguas, de inundaciones y de advertencia ignorada y ya sabemos el resultado. Dios habló a Noé, Noé escuchó, obedeció, aunque lo llamaron loco, mientras tanto otros ignoraron la advertencia y cuando las aguas llegaron ya era demasiado tarde. Y sabes, esto es pan para el camino, que no llegue tarde. Dios te bendiga.